y quiere que le demos la prioridad en el corazón y en la mente. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos quitan el tiempo, que ocupan el lugar de Dios, y eso es un error, hermanos, porque Dios quiere el primer lugar en tu mente y en tu corazón. Y esto tiene que ver con no querer encontrar la felicidad en las cosas materiales, sino en la vida que Dios nos da. Por eso muchos tienen frustración, porque el mundo nos traiciona, hermanos. El trabajo lo perdemos, a veces los bienes también no los administramos bien, llegamos a puntos de quiebre y entonces nos volvemos tan infelices y nos damos cuenta que nos hemos desgastado por cosas materiales cuando hemos querido encontrar la felicidad y la plenitud allí. Y cuando se lo damos a Dios, podrán fracasar todas las cosas, pero Dios no. Dios nos tiene y nos mantiene en pie, ¿sí? Y eso vimos a resumen la semana pasada, y hoy le voy a completar la predicación, porque esta no es una simple predicación, es el principio por el cual nos estamos moviendo. Dios es prioridad, y así como Él pide de nosotros que rindamos mente y corazón en prioridad, Él también quiere que tengamos obediencia. Número 2 es obediencia como un estilo de vida. Vamos a Juan 14:6. Es un texto que usted puede ir anotando estos textos y váyanselos memorizando. Juan 14:6, que es la base para entender que la obediencia debe ser como un estilo de vida. Y dice la palabra lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es muy corto, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y vamos a entender lo siguiente. Yo creo que deberíamos pensar cada uno de nosotros cuánto conocimiento tenemos de la ley de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto conocimiento tenemos de sus mandamientos y sus ordenanzas? Esa es una pregunta que debemos hacernos en todo momento. ¿Por qué? Porque cuando no sabemos, ignoramos sus ordenanzas, sus mandamientos y su ley, nos vemos agitados y nos vemos, yo voy a usar palabras, quebrados interiormente como seres humanos. Porque cuando nosotros conocemos la ley de Dios, que a muchos nos asusta por no conocerla, pero la ley de Dios hace que nuestra vida descanse en ella. Fíjense, hermanos, el creyente, ese es el orden de Dios, debe conocer la ley de Dios para que su vida descanse en la ley de Dios. Por eso la mayoría que no conoce la ley de Dios le aterra. Por ejemplo, Dios nos dijo que este año vamos a movernos en su orden y decimos amén, pero algunos decidieron, se les aterró tanto que dijeron: bye, chao, pastor. Sí, dijeron: bye, chao, pastor. Y eso lo entiendo porque ni siquiera los he visto, ¿no? Porque les aterra decir: ¿el orden? ¿Cómo? El orden no, eso es peligroso. Fíjense, y entonces la falta de conocimiento hace que haya temor. Pero el orden, los mandamientos de Dios hacen que nuestra vida descanse en esa ley, en esos mandamientos, porque esos mandamientos nos revelan la voluntad de Dios, nos revelan el amor de Dios, porque la ley de Dios es hecha con dulzura. La ley de Dios le va a infundir temor al malvado, le va a infundir temor al inicuo, le va a infundir temor al que insiste en repetir una manera desordenada de vivir. Pero la ley de Dios también es el ayo para llevarnos al arrepentimiento, hermanos. Fíjate que cuando una persona está pecando y es pecadora y tal vez recibe las manos juzgadoras de los que están a su alrededor, y es pecadora y sí, y la atacan, pero cuando llega a la ley de Dios, la ley de Dios no la va a destruir, porque Dios es tan hermoso en su ley. Fíjate,
que su ley lo primero que hace es darle la oportunidad del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Ay, a ver, denle un aplauso a Dios. Denle un aplauso al Señor porque, mire, qué hermoso es esto. Porque hay muchos que dicen la ley te condena, ¿no? Un martillo en mazo, no sé cómo se llama, del juez, condenado para toda cadena perpetua. Pero el Dios juez nuestro, en este tiempo de gracia, nos dice, ven, arreglemos este asunto. Ya saben este diálogo. Y nos dice, vamos a arreglarlo todo. Vamos a limpiar tu vida, vamos a restaurarte todo. Y ahí es donde tanto pecado, tantas cosas. Vamos a poner así el ejemplo de tal vez una persona que se siente indigno, imperdonable. ¿Cuántos no se han sentido así? ¿Cuántas veces no nos sentimos así en alguna etapa de nuestra vida? Y los hombres nos juzgaron y nos condenaron, pero ¿qué pasa con Dios? Él dice, mi perfecta ley es el ayo, es el camino que te lleva a la salvación, al perdón y a la vida buena. Y entonces el pecador, cuando fuimos pecadores, llegamos a la ley de Dios y descansamos en esa ley con el perdón de los pecados, hermanos. Amén, aleluya. Por eso el orden, miren, ese es el orden de Dios. Y a lo mejor pensamos, no, es que ya ahora tengo que tender mi cama antes de irme al trabajo, tengo que dejar los trastes limpios. Hoy no, qué pesado es ese orden. Pensábamos eso, pero no. El orden es que conozcamos la ley de Dios. Cuando la conocemos y descansamos en Él, entonces empezamos a tener una forma de vida en obediencia. Porque entonces vemos que es bueno obedecer a Dios. Vemos que entonces en la obediencia hay muchas bendiciones, muchos privilegios, pero más que recibir cosas, hermanos, la obediencia como un estilo de vida nos ayuda a estar en paz con Dios. Qué hermoso. ¿Y por qué te digo que es en paz con Dios? Porque a veces no queremos estar en paz con Dios. O le huimos a Dios y sabes, nada más nos dañamos. Pero qué hermoso es cuando, vamos a poner un ejemplo. Cuando tú estás en pleito con algún integrante de tu familia, estás en desacuerdo y sabes que tienes que hacer cosas y no las haces nada más para hacerlo o hacerla batallar. Llegas a casa, vas entrando, hasta metes la llave. Yo me imagino, despacito porque ya van a empezar las quejas y van a empezar, ¿no? Y estás enemistado. Pero cuando logras decir, voy a estar en paz, voy a estar bien, vamos a tener una buena y sana relación. Entonces, hasta llegas. ¿No? Vas llegando a la casa silbando y, hola, ¿cómo están? Ya llegué, ya llegó papá, llegó mamá. ¿Cómo está toda la familia? Ando con Cristo, vengo cantando, ¿no? Y te reciben, siéntate, te estábamos esperando, ya está tu café calientito, café de grano molido, y todo, ¿no? Porque así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Un abrazo, ya te extrañábamos. Y así pasa con Dios. Te levantas y el Padre te prepara un mega desayuno, ¿no? Claro, espiritual, te nutre. Y es bien hermoso estar en paz con Dios. Si con las personas cuando estamos en paz es lindo, imagínate con Dios. Entonces, tenemos un ejemplo grande que está en Hebreos, hermanos. Está aquí en Hebreos, en el capítulo 5. Vamos a Hebreos, capítulo 5, versículo 8 y 9. Fíjate cómo dice la Escritura lo siguiente. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que obedecen. ¡Wow! Entonces, el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos conocer los mandamientos, conocer la ley de Dios, conocer a Dios y claro, a veces vamos a padecer para poder aprender obediencia. Miren, Cristo dice que aprendió obediencia siendo niño y siendo obediente
Obedeció al Padre hasta la muerte de cruz. Por eso tiene el gran nombre de decir cuando la Escritura dice varón de dolores, experimentado en quebranto. Y lo tuvimos por azotado, por abatido de Dios. Todo lo entregó por nosotros. Sus heridas fueron para que nosotros fuésemos sanados y salvados. Y cuando conocemos esto que estaba en la ley de Dios, la obediencia es la ley de Dios. Jesucristo conocía la ley de Dios y padeció, se sometió. Y es algo que te quiero decir. Van a venir momentos en tu vida, momentos en mi vida precisamente de batallar, de padecer para adquirir obediencia. No es que la vamos a tener así, ya. Porque yo mucho les digo, estamos en una era, quiero todo regalado, quiero todo prestado, y no es así. Las cosas no funcionan así, queridos hermanos. Hay momentos que batallamos, procesos difíciles, pero Dios nos corona con cosas. Es decir, que cuando batallamos y padecemos porque nos sometemos a la ley de Dios, entonces decimos, ¿cómo es que yo voy a descansar en las cosas materiales, mi vida, cuando tengo a Dios para descansar en Él? Porque Él me da un descanso profundo. Y entendemos, el Señor es mi pastor, Jesús es mi pastor. En pastos verdes me pastoreará, junto a aguas de reposo ¿te imaginas? Tú llégate a un lugar, sal un fin de semana a algún balneario, no sé, algo aquí, Cuernavaca, que tiene pastos verdes. ¿Cómo huele el pasto? Rico, desde que llegas, te bajas del auto, el autobús, y huele al pasto, las flores. Y luego ves la alberquita, ¿no? Así, azulita, y se ve así el mover. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Cómo te sientes? Wow, ya vas con el traje abajo, pues, ya nada más te quitas, ya quedas cambiado, ¿no? Traje de baño. Y te descansas y te tiras en el pasto. Imagínate si eso es material que te da una paz. Dice la palabra que el Señor Jesucristo te lleva a los pastos verdes, a las aguas de reposo. Pero tenemos que aprender que antes de eso va a haber momentos, yo no te los voy a poder quitar, tú no los vas a poder quitar, porque la ley de Dios te va a llevar ahí. ¿Para qué? Para que aprendamos obediencia. Y una vez que aprendemos, vienen entonces si Dios deposita ese estilo de vida. ¿Sabes? No haríamos nada indebido. Cuando nosotros logramos desarrollar, queridos hermanos, un estilo de vida en obediencia como lo hizo Jesucristo, entonces Dios va a estar primero antes que nuestros propios deseos. Amén. ¿Y ves que cambia el panorama? Porque a veces deseamos esto y deseamos esto y deseamos esto. ¿Y cómo estamos? Estresados, angustiados, ansiosos, renegando de lo que tenemos. Y es que no, yo ya quiero esto y no se me da. Pues sí, ¿cómo se te va a dar? Pues no te sometes a la obediencia. Mi hermano, ¿sí o no? Y cuando decimos, Señor, que tu ley sea perfecta en mi vida, que tu amor esté en mi corazón. Entonces, cuando Dios es prioridad, Dios te pide que le rindas tu corazón y tu mente, y Dios te pide que entonces empieces a desarrollar un estilo de vida en obediencia. ¿Quién es tu ejemplo? ¿El pastor? No. ¿El hermano? No, porque a veces, ya no voy porque el pastor no es ejemplo, porque la hermana y el hermano, mira. No, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Porque Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Por cuanto padeció, aprendió obediencia. Y fue ejemplo y demostró un estilo de vida. Y si tú te pones, mira, te acabo de mencionar algunos textos, pero cuando dice, y enmudeció, y en obediencia, fue como oveja, directo al matadero. Y empiezas a ver que obedeció. Y por un momento en el Getsemaní dijo, Padre, quita de mí esta etapa de la vida, si es tu voluntad, que no pase yo, pero si no, Señor. Y pasó por la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. ¿Quiénes somos nosotros, queridos hermanos, para no aprender obediencia y desarrollarla? Vuélvete obediente, volvámonos obedientes. Los pastores también, de repente somos rebeldes. Y decimos, no, yo tengo ya el poder, ¿no? Y
Es que hay pastores así, en serio. El pastor debe ser obediente. Antes que la congregación, el pastor tiene que ser obediente. El líder tiene que ser obediente. Si usted escuchó hoy lo que estoy mandando devocional, creciendo a la madurez espiritual, ¿de qué hablamos? Algo relacionado a esto. Cómo el padre espiritual tiene que darle ejemplo, tiene que darle ánimo, tiene que darle testimonio, ¿no? Tenemos que tener todo eso, queridos hermanos. Toma la obediencia como un estilo de vida, no para ganar cosas, sino para estar en paz con Dios y con todos los demás. Y nos vamos a ahorrar muchos asuntos, porque ese es el orden de Dios. Vean qué bonito que Dios apunta hacia nosotros, hacia el interior. Muy bien. Número 3, vamos entonces a seguir adelante. Cuando Dios es prioridad, entonces, voy a repetir, rindes tu corazón y tu mente a Dios. Él quiere eso, pero también quiere tu obediencia como un estilo de vida. Y para cerrar esta predicación, es que Dios quiere tus primicias, y te voy a poner algo, en el tiempo, voy a poner primero tus primicias en el tiempo. Y yo te he hablado mucho de los recursos. Quiere Dios tus primicias en el tiempo y en recursos. Vamos al Salmo 63:1 y vamos a encontrar un mensaje hermoso. Dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Dios mío, tú eres mi Dios. Fíjate que algo ocurre grandemente cuando entendemos el significado de las primicias. ¿Cuál es el significado de la primicia? ¿En dónde nace? Nace en el corazón porque es lo primero del tiempo. Escúchame esto, lo primero del tiempo. Es decir, dedicamos lo primero del día. ¿A qué? A la comunión, a la oración. A ver, voy a decir, dedicamos lo primero del día a la amistad y a la plática con Dios. Lo dedicamos, como dice el salmista: Dios mío, tú eres mi Dios. Mi alma, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi alma, mi carne, mi cuerpo, todos tiene sed de ti. Es decir, que la primicia del tiempo nos pone en una posición de dependencia humana, en el que no necesita nuestro cuerpo de factores externos para poder subsistir. Tú te das cuenta, estuvimos en 21 días de ayuno y te das cuenta que sí o no necesitamos poco para vivir. No necesitamos de mucha hamburguesa, de mucha papa, de mucho refresco. No necesitamos, en verdad. Andábamos como zombies, todos mareados, triglicéridos altos, colesterol. ¿Sí o no? Y nada más te das cuenta que es tu alimento, Dios te purifica, te limpia. Empezamos a tener hasta sudoraciones de toxinas y todo, estábamos bien radioactivos, ¿no? Así sacando todo lo que durante todo el año nos estamos comiendo, hermanos. A ver, yo quiero que tú veas esto, porque cuando te das cuenta dices: oye, hoy nada más comí una ensaladita de lechuguita con unos cherries, ¿no? En serio. Y dices: y un puñito de pechuguita de pollo. No tengo hambre, dormí mejor, se me quitaron los calambres, se me desinflamaron las rodillas. ¿A poco tú no observas eso? Tú ayunas y dices: wow, y entonces quiero buscar a Dios. Señor, ¿dónde estás, Señor? Porque está siendo tu prioridad el Señor. En tiempo, los primeros minutos del día, hermano, vamos y dices: Señor, yo anhelo estar contigo, mi alma te necesita, mi cuerpo, mi mente, quiero tener comunión. ¿Por qué la primicia del tiempo, hermanos? ¿Por qué la primicia? Mira, porque se supone
que tú descansas, tú y yo descansamos y tenemos un sueño reparador y quedamos así en blanco, nuestro cerebro se limpia de todas las actividades, presiones y todo, y estás en blanco, te descansas y cuando abres los ojos, eso está reset, está así, el nivel está en verdecito, así, los cuadritos de energía, ¿no? Vamos a ponerle así, como lo ponen así en las gráficas, como en la pila de tu celular, ¿no? Se ve los cuadritos. Ya cuando se va agotando, ¿cómo se ve? En amarillo y luego en rojo, ¿no? Oh, ya tengo en rojo la pila, vamos a cargarlo, ¿no? Bueno, amanecemos así en verde, lleno. Y entonces tenemos una mente despejada. Podemos comprender a Dios lo que nos está hablando en la mañana. Tenemos un corazón que está abierto a recibir, está sensible, no hay algo que le obstaculice, está blandito para que Dios venga y ponga su mano, ponga su palabra allí y tú la recibas con tranquilidad. Tu cuerpo está al 100%, hermanos. Por eso es importante la primicia del tiempo. Este es el orden de Dios. Dios no quiere que tú llegues, lo pongas en segundo lugar, cansado. Ay, ¿de qué vamos a hablar, Señor? ¿No estás viendo mi trabajo? ¿De qué vamos a hablar? Ya apúrate, ¿no? Tengo mucho que hacer. ¿Qué así sucede, hermano? Ay, no tengo tiempo, Dios, estoy bien cansado, bien cansada. Ahí está. Y luego, ay, no me interesa, Señor. Ahorita tengo unos tratos más fuertes y más importantes que cerrar. Por favor, no me estorbes. O sea que no entiendes, ¿no? Tiene la vibra, ¿no? Fíjate, así le decimos a Dios. Comprende la vibra, Dios, ¿no? Y desconectados con Él. Ahí anda el pastor, hermano, me acaba de decir un hermano, no has ido a la iglesia, ¿qué sucede? No pierdas tu fuente de conexión. Oh, es que quiero estar más tranquilo en la vida, la iglesia es una carga para mí. Santo Dios, y eso que no te ponía yo a servir, ya era una carga. Eso es lo que pasa cuando Dios no tiene la primicia de nuestro tiempo, hermanos. Todo nuestro ser se completa cuando podemos tener la primicia del tiempo con Dios, porque ahí es donde tienes mayor entendimiento, ahí es donde tienes mayor comprensión, mayor atención, y le estamos dando a Dios lo primero y lo mejor de nosotros. Mira, vamos a Crónicas. Por mencionarte, ya tuvimos una temporada de primicias y te di muchas predicaciones, pero había yo olvidado un texto que te va a hacer llorar respecto a esto. Crónicas, primer libro de las Crónicas, en el último capítulo 29, está fabuloso. Cuando lo volví a leer dije, wow, cómo operan las primicias de los recursos. Fíjate, dice, vamos a leer del versículo 1, tenemos tiempo. Dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, o sea, a todo el pueblo, solamente a Salomón mi hijo he elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa de Dios no es para hombres, sino para Jehová Dios. Fíjate cómo empieza cuando él elige a Salomón como rey. Verso 2 dice, y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios, dice, oro para las casas de oro, plata para las casas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedra preciosa y piedras de mármol en abundancia. Dice, y además de esto, por cuanto tengo mi afecto, escucha, mi afecto a la casa de mi Dios, yo guardo mi tesoro particular. Wow, el rey David, oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Ve, él está ya delegando el trono y dice, yo en mi corazón el afecto, porque él dice de madrugada, para él lo primero era Dios, hermanos, y dice,
fíjate, dice 3,000 talentos de oro, oro de Ofir, de 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa, oro pues dice para las casas de oro y plata para las casas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer? Y les dice al pueblo, les está diciendo que Dios es su prioridad, les dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Cuál fue la respuesta? Todo el pueblo dijo. Entonces los jefes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenares y los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Ay, hermanos, ya le quiero leer todo porque es largo todo, pero vea lo que es cuando Dios tiene la primicia de tu tiempo, conoces y dices, Él dice, de mi tesoro. Ay, yo me imagino todo lo que está diciendo, hermano. De su tesoro, dice, preparé para mi Dios. Pero te voy a decir algo, porque esta es una oración final. Yo volví a esta cita porque busqué el verso 14. Porque dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de todo lo que recibimos es de tu mano, Señor. Pero fíjese el verso 15. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no perdura. Hermanos, vean. El rey concluye diciendo esto. Tenía bien claro el punto de la primicia, pero que no solo redunda en lo material. Lo material es expuesto porque nació en el corazón del tiempo. Y dijo David, dijo, ¿yo quién soy, Señor? Soy peregrino y extranjero. ¿Y esta riqueza dónde la voy a poner después de mí? Y saben, no, ya después cuando tú lees cómo la casa de Jehová, porque David no le fue permitido, no fue su tiempo de, fíjate lo que, no fue su tiempo para el templo, porque él cargó el arca, le hizo tabernáculo al Señor, en un tabernáculo común, pero él decía, ¿cómo va a estar mi Dios morando en una casa de pieles? Note esto, y él en su corazón dijo, él necesita un templo, una casa. Pero Dios le dijo, no va a ser para ti, pero Él preparó. Cuando nosotros vemos toda esta riqueza, todo lo que preparó David, vemos el templo de Salomón. ¡Wow! Una obra grandiosa. Estudie esto, vea cómo se construyó el templo, vea el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, y llegue al templo de Salomón. Tenía un mar, un lago, ¿cómo? Ayúdame. Un espejo como mar de cristal, que era de bronce, de un metal tan pulido y bruñido que parecía agua, se reflejaba. Es un elemento más que agregó Salomón. Hermanos, con esto quiero decirle que el orden de Dios es ese, para que nosotros podamos transmitir, para que podamos impactar, para que podamos cumplir con lo que dice Dios en nuestra vida y estar plenos. Dale las primicias de tu tiempo y en automático tus recursos. ¿Sabes qué? Nadie nos va a obligar. ¿Quién obligó a David aquí? ¿Quién le dijo a David? ¿Quién lo presionó? Nadie, hermanos. Solamente el amor que tenía por Dios. Vean cómo es el orden de Dios, hermanos. Y en esa primicia del tiempo y de los recursos, te voy a decir algo. Entonces todo nuestro ser va a tener un entendimiento de que le estamos dando a Dios lo primero de nosotros, todo lo que Dios es nuestro existir, nuestra vida. Y entonces, ¿qué crees? Aquí es donde todos queremos llegar. Yo le he dicho a Dios, Dios, entonces revélame tu plan, ¿cuál es tu voluntad? Y escúchame, cuando tú llegas a esto, tienes la respuesta a tus consultas y tienes la dirección antes de tomar decisiones. Yo estoy sorprendido. Yo me he metido con Dios para desarrollar estas predicaciones, hermanos, y digo,
Cuando consultas, ¿a poco no todos queremos consultar? Y queremos decir, no me quiero equivocar, ayúdenme. Y cuando vamos con Dios, Él dice, tus consultas van a tener respuesta. Y te voy a dar dirección sobre la vida. Sabes, no vas a fallar, no vas a quedarte varado, no vas a fracasar. Vamos a tener la confianza en la providencia de Dios, porque Dios va a cuidar nuestras vidas, va a cuidar nuestras finanzas, hermanos, va a cuidar todo de nosotros. Y mi único deseo es que todos sepamos, como hijos de Dios, que en el orden de Dios no vamos a tener mayores dificultades, no vamos a tener mayores fracasos, no vamos a tener mayores, porque el rey David tú no lo ves fracasar. Un tiempo estuvo huyendo porque aprendió obediencia. Fíjate cómo David aprendió huyendo, aunque era el rey, había sido ungido siendo un joven, y hubo un proceso. Él era el rey legítimo, y hubo un proceso de muchos años hasta que fue coronado rey ante el pueblo y empezó a guiar al pueblo. Queridos hermanos, voy a cerrar esta predicación diciéndote que poner a Dios primero no significa descuidar nuestras prioridades, como muchos en algún tiempo han pensado. Poner a Dios en prioridad, hermanos, es tomarnos de su mano, descansar en su ley, tener respuesta, dirección y confianza para nuestra vida en esta tierra. Y tenemos un plus: confianza para la vida eterna. Amén. Póngase de pie, tómense de las manos, hermanos.